Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos numéricos y vamos a empezar a hablar particularmente de la solución usando el método de elemento finito en problemas de mecánica de fluidos y muy en especial en problemas de fluidos en geometrías biológicas, que generalmente son asimétricas y son complejas. La primera serie de videos tiene la intención de responder estas dos preguntas. ¿Cómo es que se hace una simulación numérica? ¿Y para qué sirve hacer estas simulaciones numéricas? Y lo primero, o el primer paso sería retomar métodos numéricos y uno de los más básicos es el método de Newton-Raphson, también muy poderoso. Y este método lo que tiene es que primero se tienen que definir una condición inicial, en este caso una x0. Una vez con este x0 se puede evaluar la función que es conocida en ese x0 y obtener un valor, que sería la f evaluada de x0. Una vez que se tiene esto, ahora se puede determinar el valor de la derivada evaluada en este punto x0, recordando que la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva formada por la función f. El tener el valor de la derivada evaluada en x0 nos da el valor de una pendiente de una recta, entonces se traza esa recta con esa pendiente. Posteriormente se define un punto x1, de primera instancia se hará de manera arbitraria y se traza una recta vertical donde se intersectan estas dos rectas se encuentra el valor de mi función ahora evaluada en x1, que sería mi siguiente punto. Una vez que ya tengo este punto, esto se va a repetir y entonces lo que tendríamos que encontrar ahora es el valor de la derivada evaluada en f de x1, que sería la pendiente, trazo la recta, encuentro o propongo un valor de x2, trazo una recta vertical y donde lo encuentre el punto voy a encontrar f de x2 y así sucesivamente hasta que defina mi función. Esto sería el método numérico. Este método numérico siempre tiene que ser evaluado o probado. En algunos casos se hace contra valores experimentales y en otros donde se tiene la función analítica, pues se hace con eso. Entonces ahí se tiene eh, la solución numérica. Vamos a pensar que se tiene la solución analítica y entonces podemos hacer una evaluación del método. ¿De qué se trata esta evaluación? Pues determinar cuáles son las diferencias o cuál es el error que se encuentra entre la solución analítica y la solución numérica. Este error está relacionado con estos saltos de x0 a x1 o de x1 a x2 o estos incrementos eh, que se definieron de manera arbitraria. Y a esto es a lo que se le conoce como discretización o le podríamos decir que estos valores o definir los valores de x0, x1 y x2 se le podría conocer como discretización. Este error está íntimamente ligado con el proceso de discretización, con el tamaño de estos saltos o estas diferenciales que se tienen en este caso en la variable independiente. Por lo tanto, deberíamos de tener una forma de definir estos valores de discretización que nos permita llegar a una buena solución. Tomando esto como una base o estos métodos numéricos, básicamente todos funcionan de una manera muy similar al Newton-Raphson. ¿Y qué es lo primero que se tiene que hacer? Pues primero, si estamos trabajando o si se está trabajando con fluidos, determinar cuáles son las ecuaciones que describen el movimiento de un fluido. Si este fluido se da en dos dimensiones, es incompresible y se tiene un comportamiento newtoniano, se tienen las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones son ecuaciones continuas, están hechas en derivadas y se tienen derivadas de segundo orden, se tienen derivadas en el tiempo, derivadas parciales en el espacio, y se tienen productos de la variable dependiente, por lo tanto se tienen términos no lineales, lo que hacen que sea complejo obtener una solución analítica, por lo tanto el uso de métodos numéricos es muy empleado en esta área. ¿Qué es lo que se hace con estos métodos numéricos? De manera muy simplista, recordando la fórmula recurrente del método de Newton-Raphson,
A partir de esta fórmula se podría definir una derivada. La derivada se da en términos discretos de los saltos de xn y xn más 1, que son los saltos que íbamos dando en la variable independiente, y tomando como referencia la función evaluada en el punto que se conoce. Esto es una manera muy simplista, no se hace de así. Generalmente lo que se hace es tomar una serie de Taylor y tomar los términos que de nuestro interés y reconocer que existe el error numérico en comparación con la solución analítica. Teniendo este breve panorama en mente, ¿qué es lo que se necesita para hacer una simulación numérica? Pues lo primero, ya que sabemos las ecuaciones y que tenemos una ligera idea de qué es lo que se va a hacer, lo que se necesita es un dominio, que es el área o la sustancia o la materia que se quiere estudiar, y nuestra área de interés o las zonas de interés, más bien, que en la que se quiere determinar, pueden ser velocidades, presiones, temperaturas o difusión de ciertos elementos. Este dominio, aparte, se necesita una frontera, que es lo que lo separa al dominio de todo lo demás, y todo lo demás es lo que no nos interesa. Esta frontera puede ser fija, como se muestra en este caso, o puede ser móvil, o puede estar deformable, o puede ser una frontera real, como podría ser una membrana de una célula, o una frontera ficticia, que es decir, que hubiera espacios que no están ocupados por esa membrana, pero queremos separar lo que está dentro de lo que está afuera con una frontera imaginaria. Una vez que se tiene el dominio, desde el punto de vista del software, esto sería tener la geometría del elemento que se va a estudiar. Entonces se puede proceder a hacer la discretización, que es hacer la malla, se le conoce comúnmente. Esta discretización o esta malla está compuesta por nodos, y estos nodos a su vez pueden formar elementos, y estos elementos, dependiendo del tamaño de este elemento, es con el que va a estar asociado el error de nuestra simulación numérica en comparación con los experimentos o con las soluciones analíticas. Desde un punto de vista introductorio, estos serían los elementos que se requieren para realizar una simulación numérica. El dominio, establecer la frontera, definir la malla, tener en cuenta las ecuaciones que se van a resolver junto con sus condiciones de frontera. Y en función de estas cosas, determinar el método que se va a utilizar para resolver dichas ecuaciones.